Una consulta, ya que cerramos con el tema del networking. ¿Quién me buscó en LinkedIn antes de la charla del día de hoy? Eso está bueno. Un tip otro que tengo de hacer networking es que yo siempre me agendo los cumpleaños de toda la gente del ecosistema de emprendimiento e innovación y así los saludo. Por dos razones. Uno, porque para no escribirle solo para pedirle algo. Y dos, por si me invita a su cumpleaños o algo así. Pero está muy bueno. A ver. Creo que sí. ¿Funciona? ¿Ahora sí? A ver. Sí, está prendido. A ver, pruébalo y me dices. Mientras les voy contando cómo llegué al tema de emprendimiento e innovación. Cuando culminé la universidad, ahí está. Cuando culminé la universidad, siempre tenía entre cejas y cejas ser docente. Si me toman foto me etiquetan, no se olviden. Entonces, siempre tuve entre ceja y ceja ser docente. Obviamente, durante mi etapa universitaria no me había enfocado mucho en hacer relaciones muy amicales con los docentes, quienes finalmente elegían a quienes iban a ser sus asistentes de profesor. Entonces, para mí fue una odisea. Pero luego de 2 largos años, un profesor me eligió. No me duró mucho la felicidad porque el mismo día me dijo que se había equivocado. Quería elegir a otra persona. Entonces, al día siguiente me volvió a llamar y gracias a la burocracia me dijo, Joseph, no se puede cambiar. Así es que vamos a trabajar contigo. Entonces, empecé a, de alguna manera, devorar libros de emprendimiento e innovación. Esta persona se llama Eduardo Ismoes, quien es uno de los fundadores de la primera incubadora del Perú. Entonces, luego me empecé a empapar muchísimo como mentor. Antes de pandemia no era muy común dictar charlas por plataformas virtuales o redes sociales, así es que me tocó ir a dictar la misma charla como a 10 universidades diferentes a lo largo de todo el país. Entonces, eso me dio justamente todo el know-how para crear mi propia startup, venderla, liderar Startup Perú, luego trabajar en el Fondo de Fondos de Perú también, ir a trabajar en el extranjero, también haciendo conexiones entre startups con corporativos de Europa, trabajar en incubadoras, aceleradoras e incluso hasta ser speaker internacional también en Club de Innovación. Entonces, gran parte de lo que van a ver el día de hoy seguramente es lo que he visto a lo largo de los últimos 10 años. Que si habían visto mi LinkedIn, ahí dice que yo desayuno, almuerzo y ceno emprendimiento, que es básicamente lo que me apasiona y lo que vivo día a día. Si es que si alguna vez a ustedes han soñado en trabajar en algo que les gusta, eso me ha pasado a mí. Por eso que yo siempre veo trabajando muchísimo tiempo. Empecemos a devorar este término denominado startup. ¿Alguien ha visto esta gráfica antes o no? Levante la mano. ¿No? ¿Nadie? No puede ser. Entonces van a aprender bastante el día de hoy. Sorry que yo soy medio profe, ya se han dado cuenta y les voy a preguntar un montón. Entonces, siempre nos han dicho como que este es un emprendimiento tradicional, este es un emprendimiento bajo la figura de startup, ¿cierto? Quizás un emprendimiento tradicional puede empezar generando ingresos desde el primer minuto, e incluso estos ingresos van creciendo de forma constante. El tema startup tienes que invertir mucho, preferentemente en innovación tecnológica, porque eso te ayuda a escalar rápidamente el proyecto. Y esta curva que hace una media circunferencia denominada el Valle de la Muerte, que normalmente en LATAM se genera en promedio de 3 años, en Perú puede durar hasta 5 o hasta 7, nos gusta romper el récord. Pero, ¿qué significa eso? Que ¿qué tipo de personas pueden aguantar 3 o hasta 5 años sin un sueldo decente? ¿Quién puede? ¿Quién puede? A menos que alguien me diga que tenga una mina o una familia, un brazo financiero, es poco probable que lo pueda hacer, ¿cierto? O alguna vez hicimos con el BIT un análisis de, oye, ¿cuáles son los emprendimientos que les va bien en el Perú? Ok, ¿de qué universidad provienen? Y todos provenían de Tub University, o sea, de las 3, 4 mejores universidades privadas del Perú. Entonces eso nos dice como que, oye, entonces para hacer startup evidentemente se necesita ese brazo financiero que nos ayude a justamente tener ese colchón que de alguna manera nos permita desarrollar esta propuesta tecnológica. Levante la mano, ¿quién cree que es así? Varios, ¿no? Entonces, ¿pero es la única manera de hacer startups o no? ¿Qué pasa si juntamos estas dos gráficas y obtenemos esto? ¿Por qué? Porque hay muchos chicos jóvenes que me dicen, Joseph, estoy haciendo una inteligencia artificial que va a ayudar a las empresas a contratar mejores practicantes. Y ninguno de ellos ha trabajado en su vida en recursos humanos o ha gestionado un proceso de selección. Entonces, alguien como sin esa experiencia de alguna manera se aventura a hacer este proyecto para una empresa que incluso hasta puede generar clientes. ¿Por qué lo digo? Porque actualmente crear plataformas, aplicativos, es mucho más sencillo. Entonces seduce rápidamente a hacer esta curva, a ir directamente a crear proyectos. Entonces no estaría mal tampoco que tú, oye, en este ejemplo que te dije,
Primero, ¿por qué no haces una contratación de personal lo más tradicional posible? Aprende el negocio, ve cuáles son los retos, empieza a generar clientes, haz tu marca y cuando ya tengas un posicionamiento claro, inviertes en tecnología. ¿Y qué te permite tener ese colchón que obviamente no te lleva a negativo y que luego ya sigue su trayecto común? ¿Qué opinan de este camino? ¿Sí? ¿Lo ven posible o no? Hablen fuerte, porque hace frío, para que calienten, ¿sí? Ya, perfecto. Entonces, es una opción, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Es que en LATAM la mayoría quiere hacer solo esto, ¿no? Es chévere aparecer en pantalla, en redes, en noticias, ¿cierto? Es muy sencillo ahora desarrollar tecnología, ¿verdad? Hay muchos concursos que te financian estos proyectos también, a partir de que solamente tienes idea y haces un buen pitch, ¿verdad? Y convences y tienes esa vena comercial que de alguna manera convences al jurado que lo puedes llevar a cabo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Se entiende todo lo que le estoy diciendo? ¿Sí? Ya, chévere. Ahora, la innovación es relativa, sí, ¿verdad? ¿Han escuchado hablar de sapos? ¿Sí? ¿Verdad? Acá hay mucha gente de innovación. En algún momento una tienda de venta de zapatos de Estados Unidos que revolucionó todo el mercado porque implementó la primera plataforma para comprar de manera remota justamente sus productos, ¿no? La gente decía, wow, oye, ya se puede comprar desde casa, no necesito ir a la tienda. Entonces, en su momento, tener un marketplace, un e-commerce, fue como que lo más excelente posible. En su momento se lanzó en Perú Cambista, que es la primera casa de cambios que tenemos nosotros. Pero al día de hoy existen todos estos cambistas que ven aquí. Entonces, si yo lanzo ahora mismo una casa de cambios virtual, ¿será una startup? ¿Qué dicen? No, te veo segura, me gusta. ¿Alguien más? Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque no necesariamente una característica de la startup es ser disruptiva. Basta con que seas innovadora. Y asimismo, si nos ponemos incluso más exigentes, podemos decir que normalmente una startup que se lanza aquí ya se ha lanzado unos años previos en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, va dependiendo justamente en el mercado, la demografía donde se encuentre. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Chévere. Ahora, la startup también es relativa, claro que sí. Entonces, una startup, adivinen de dónde. De Perú, ¿verdad? Chévere, eso me gusta. ¿Cuánto ha levantado en millones de dólares? 15, ¿no? Lamentablemente fue en deuda, o sea, lo tiene que devolver, pero son 15 millones de dólares. ¿Dónde lo hizo? En Estados Unidos, ¿de acuerdo? Ya lo hizo hace unos 3 años, pero en su momento prometía algo, ¿de acuerdo? Ellos, de alguna manera, están apalancándose en una innovación llamada inteligencia artificial en su momento, que ahora ya es mucho más conocida, pero decía que gracias a esta inteligencia artificial podía leer los gestos de las personas y sobre todo las pupilas y determinar si una persona está diciendo la verdad o está mintiendo. Y esto ayudaba a los bancos justamente a analizar estos esquemas cuando una persona se acercaba a solicitar un préstamo personal. ¿Ustedes creen que esto sea posible o no? Sí, ¿no? Ah, está dividido aquí, ¿ah? Sí, ahora sí, ¿verdad? Pero hace 3 años, ¿cómo lo pudieron ver? Más complicado, ¿cierto? Entonces, esto es lo que les quiero decir, que en Estados Unidos se pueden presentar ideas como estas, en donde existen personas con más excedente de dinero y que si de verdad pierden esta cantidad de plata no les va a hacer ni cosquillas. ¿Listo? Entonces, este es en verdad el verdadero rol o el juego llamado ecosistema y startup. Lo complicado acá es que queremos hacer lo mismo en Latinoamérica. Entonces, no hay ideas o tecnología tan avanzada como esta como para poder competir internacionalmente. Y 2, no hay tantas personas que tengan un excedente de dinero que pueda soltar estas grandes cantidades y que además sepa de tecnología. Porque en verdad alguien que invierte en startups, aparte del dinero, es que sabe y conoce de la industria. Es por eso que industrias como la minería o salud todavía son complicadas que puedan alcanzar los mismos niveles que una fintech, porque todavía no hay tanto profesional con dinero que esté justamente con este know-how. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Chévere. Ahora, ¿conoce a alguien a Yape o no? ¿No? ¿Por ahí sí? Qué chévere, me gusta. ¿Qué es Yape? Lo pueden hablar, ¿ah? Sí, yo los escucho. Billetera, ¿verdad? Billetera digital. Acá, ¿quién paga con código QR, por ejemplo? Ya, es lo mismo en Perú. ¿Ustedes creen que Yape, que pertenece a un corporativo, que es uno de los bancos privados más grandes de Perú, que es el BCP o el Banco de Crédito, que lanzó este proyecto, es una startup? ¿Qué dicen? ¿Sí? Yo les digo que no. Todos les contradigo, ¿no? ¿Por qué no? Porque el equipo que ejecutó ellos, Yape, tiene un sueldo.
¿De acuerdo? No es que día a día estaba preocupado porque, oye, consigamos clientes, si no, el siguiente mes no vamos a poder comer o pagar los gastos. Entonces, eso rompe la naturalidad de hacer una startup. ¿Listo? Entonces, pregunta del millón. ¿Estamos seguros de que es una startup o no? ¿O seguimos descubriéndolo en Latinoamérica? Y cada vez que aparece una nueva innovación o hay unos nuevos inversionistas que ven desde otro lado la perspectiva de inversión, agregan una nueva característica. Obviamente sabemos que es un emprendimiento emergente, que es innovador y que tiene la capacidad de escalar rápidamente. ¿Listo? Pero nuevamente salen fuentes de carga eléctrica, por ejemplo, que ayudan no sé, a las bicicletas o los autos, que tú dices, oye, esto es verdad complicado de hacerlo escalar porque es un producto físico, ¿no? Pero también está categorizado como startup. Entonces, en Latinoamérica, en verdad, seguimos encontrando la definición de qué es una startup o qué sería una startup justamente para regiones como la nuestra. ¿De acuerdo? Entonces, hasta nosotros tenemos dudas muchas veces. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Chévere. Entonces, les voy a hablar ahora de qué es lo que pasa en Perú y luego vamos a tallar qué es lo que pasa con el corporate, haciendo alianzas entre, obviamente, las grandes empresas y estos emprendimientos. En Perú nos jactamos de esto porque es verdad. ¿Listo? Léanlo ahí. ¿Tenemos la mayor cantidad de incubadoras activas de todo LATAM? Así es. Eso es verdad. Porque el Ministerio de Educación tiene una ley que obliga a cada universidad del Perú a contar con una unidad de negocios que fomente el emprendimiento dentro de sus casas de estudio. Y esta unidad de negocios normalmente toma la figura de incubadora o aceleradora. Algunos le llaman centro de emprendimiento, centro de desarrollo empresarial, pero al fin y al cabo apoyan a sus emprendimientos en las primeras etapas. ¿De acuerdo? Actualmente en el Perú existen alrededor de, ¿cuántas? A ver, ¿cuántas incubadoras creen que existen? ¿En Chile cuántas existen? ¿No saben? ¿Alguno? Si sabe la respuesta será temprano. No, mentira. ¿Nadie? ¿En Perú cuántas creen? Lancen un número. ¿Cuántas? ¿1000? ¿2000? No tenemos tantas universidades. ¿Eh? ¿Qué más? 20, 120. Está más cerca por acá. Tenemos 60 incubadoras en el Perú. Seguramente tendremos unas 40 en Lima y el resto distribuidas en otras regiones. ¿Sí? Es por eso que normalmente les digo tenemos muchas incubadoras activas. ¿Sí? Es algo raro. Pero, ¿cuál es el reto? Que normalmente el ecosistema emprendedor, innovador, tecnológico en otros países se ha creado por agentes como la Cámara de Comercio. ¿Listo? Que son gente que emprende. En cambio, las universidades normalmente no las dirige personas que emprenden, sino más los académicos. ¿Listo? Entonces, el reto ahí es que se tienen que empapar de todas estas personas como mentores, como expertos, para que justamente puedan acompañar de manera idónea a sus alumnos. ¿Listo? Entonces, a pesar de que tenemos esto, si bien es cierto, dirían, oye, pero ¿por qué no tienen tantas startups activas o buenas, etcétera? Es porque todavía sigue existiendo este reto de que está aquí. Y hay otro reto que está inmerso también en eso, que una incubadora de por sí sola no es rentable, porque no es que invierte. Entonces, finalmente tiene que ser financiado por la misma universidad. Y yo trabajaba en una incubadora, y créanme que pasa dos cosas cuando trabajas en una incubadora de una universidad. Uno, te vuelves como un poco la envidia de las demás unidades de negocio, porque nosotros tenemos que hacer fotos, tenemos que publicar en redes, tenemos que hacer muchos eventos, tenemos que generar bastante ruido. Y dos, nos ven como un gasto, no nos ven como una inversión. Entonces tenemos que trabajar mucho para que si en algún momento una incubadora de una universidad desaparece, los alumnos lo extrañen. Pero si ningún alumno dice, oye, no necesito una incubadora dentro de la universidad, quiere decir que para la propia universidad, que es una misma empresa, no ha sido, digamos, necesario tener una en su momento. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, los retos que tenemos por ahí. Chévere. ¿Sabían este dato o no? ¿Sí? ¿Algunos sí? ¿No? Ya, chévere. Entonces, están aprendiendo bastante el día de hoy. Ahí están algunas de las incubadoras y aceleradoras que hay. ¿Listo? Ya les hablé de las incubadoras. Si tú me dices, yo sé cuál es la mejor incubadora del Perú, yo te diría, depende. Porque cada universidad también ha, de alguna manera, adoptado su propia expertise. Hay universidades que son de salud, entonces sus incubadoras apoyan mucho esos tipos de emprendimiento. Hay otras que son mucho más de agricultura, entonces también se han ido justamente por ese lado. Entonces, cada universidad, de acuerdo a las carreras que tiene, ha empezado a posicionarse y especificarse en una industria en particular. En cambio, en las aceleradoras, a pesar de que hay muchas más que estas dos que están viendo aquí, que es UTEC y Endeavor, para los que no ven desde el fondo, les cuesta muchísimo cumplir el rol de aceleradora.
Porque normalmente una aceleradora, si bien es cierto, sí, luego de las primeras etapas de un emprendimiento tiene que coger la batuta, se espera de un programa de aceleración que también haya un ticket e inversión. Y en verdad, estas dos son las únicas que logran eso. Entonces, a pesar de que por ahí vas a escuchar en Perú como que hay más aceleradores, no, es mentira. Estas dos son las dos únicas que han tenido la capacidad de colocar un ticket. ¿Listo? Si tú me preguntas aquí, Joseph, ¿cuál es la mejor aceleradora del Perú? Acá sí, ojos cerrados. ¿Cuál creen? ¿Quién cree que Endeavor? Levante la mano. Es que la marca jala mucho, ¿no? Si me preguntabas hace 5 años cuál era, te decía Endeavor. Pero ya hace 5 años que ha sobrepasado UTEC Venture así varios cuerpos adelante. Gran parte de todas las startups que les va bien al Perú han pasado por UTEC. Todas las que han entrado a Y Combinator, que es el programa de aceleración más grande del mundo, han pasado por UTEC. ¿Sí? Entonces, definitivamente UTEC es un agente importante actualmente en el ecosistema. ¿Listo? Entonces, si no lo siguen, de hecho, los animo a hacerlo porque tienen muchos programas de soft landing también como para traer startups del extranjero. Ahora sí le toman foto, ¿no? Muy bien, tómenle foto. UTEC Venture, UTEC Venture, UTEC Venture. Muy bien. Ahora, ¿tenemos jugadores de inversión? Así es, ¿no? Están Los Ángeles, se juntan varias personas, son redes ángeles. En Perú normalmente se espera juntar alrededor de 20 personas que puedan poner en promedio $10.000 y reunir cantidades entre $200.000 a $250.000. Los Ángeles en Perú normalmente te colocan entre 10.000, 20 o hasta $50.000, pero las redes hasta $250.000. Las redes han ido desapareciendo poco a poco. No sé qué tanto. ¿Hay gente acá que conoce Venture Capital o ha invertido? Levante la mano. ¿Nadie? Ah, sí hay por ahí. Muy bien. Entonces, como sabrán, mantener una red todavía de alguna manera ha sido un desafío porque normalmente no se ha mostrado como algo rentable si es que justamente los retornos esperados no han dado los números que uno justamente planificó. Y actualmente tenemos dos. Uno asociado, adivinen, a una universidad y otro que es una transnacional que también apoya muchísimo a que cada vez más haya participación femenina dentro del Venture Capital. Pero hay jugadores mucho más grandes también, como los fondos de inversión. ¿Listo? El fondo más grande actualmente es Alcantay Ventures, por si le quieren tomar foto nuevamente. Un fondo que ha cerrado con $26 millones. Y luego siguen los nuevos jugadores, que denominados, no sé si despectivamente o a algunos les guste o no, pero en Latinoamérica como microfondos, porque son tamaños como de 2 a 3, 4, hasta $5 millones. Que si bien es cierto es bastante pequeño comparado a lo que levantó Salcantay en su momento, ¿listo? Pero son actores que están apareciendo cada vez más. ¿Cuál es el reto ahí? Que están compitiendo con muchos programas de aceleración internacionales. Por ejemplo, ¿cuál es uno muy conocido acá en Chile? Corfo. ¿Qué más? Hay uno que tiene el nombre de una fruta. Tarta Chile. Platanus Ventures también. ¿No? Que tiene la capacidad de colocar ¿cuánto? Alrededor de $6.000 por el 5.5% de tu empresa. Por ejemplo, programas de aceleración como eso compiten con fondos pequeños como estos. Entonces, ahí el valor agregado diferencial va mucho más allá del dinero. Y existe un jugador mucho más grande todavía, que es este que está acá, el Banco de Desarrollo del Perú, que es actualmente el encargado de administrar el fondo de fondos. Ellos invierten estos fondos para que a su vez ellos inviertan en startups. ¿Listo? Es por eso denominado fondo de fondos, porque hace justamente toda esta trazabilidad. Y ellos colocan en estos fondos tickets entre 1 a 4 millones de dólares, por ejemplo. ¿Sí? De hecho, Cofía llegó a invertir en un fondo chileno, argentino también, que se llama Alaya Capital. Y bueno, yo trabajé en Cofía, es por eso que conozco mucho también estos temas. Entonces, luego si quieren el networking conversamos, pero digamos que ese es un poco el ecosistema de Perú. ¿Está claro? La parte de incubación, aceleración, me gusta porque saben mover las cabecitas. Sí, 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 pero quiero escucharlo, ¿sí o no? Ya, chévere, acá. Ahora, jugadores claves del sector público hay en Perú. Me gusta porque se está aportando mucho. Lo malo es que están aportando de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. ¿Listo? Estos 4 jugadores, los más importantes de Perú del sector público. Uno de ellos, quizás el más relevante en toda la historia del ecosistema startup. ¿Cuál creen? No es Cofide. Preinnovate, ¿cierto? ¿Sí conocen Preinnovate? Ah, me da gusto. Chévere. Preinnovate de alguna manera asemejaba al Corfo de Perú, pero normalmente a nosotros nos gusta decir que si juntamos a Cofide, Preinnovate y le damos más plata, seguramente nos vamos a parecer más a Corfo. Pero digamos que Preinnovate es la figura más parecida a Corfo. Concitec apoya mucho a concursos de emprendimiento, pero de base científica o de investigación. ¿Listo? Bajo esa figura. Preinnovate, concursos Startup Perú, que en algún momento lo leeré, concursos de incubadoras, aceleradoras, redes y fondos. Entonces, nuevamente, Preinnovate es el que en verdad ha financiado a todos los logos que les he mostrado en diapositivas anteriores. ¿De acuerdo?
Confide, ya saben, el Banco de Desarrollo del Perú, fondo de fondos, tienen también sesiones de pitch days, tienen también mucho apoyo en temas de eventos y sobre todo levantamiento de capital. Y PROM Perú, que pertenece al Ministerio del Exterior, muy enfocado en generar alianzas entre inversionistas extranjeros y emprendimientos peruanos. ¿Listo? Entonces, los 4 agentes importantes. Hay también organizaciones claves. Ecosistema Startup Peruano, que es como el Startups Latam de Chile. ¿Sí han escuchado de Startups Latam? ¿Sí? Sí, sí, sí. Que empezó llamándose Startups Chilenas, ¿verdad? Y luego migró y evolucionó. Entonces, esta es la figura relacionada a Perú. PECAP, la organización encargada de recoger toda la información acerca del levantamiento de capital de Perú. ACEP, Asociación de Emprendedores del Perú. CUNAM, Asociación de Emprendedores pero enfoque de impacto. Aliado de impacto es el PECAP, pero en temas de inversión igual de impacto. C-Space Lima le ha ganado ya a varios años el posicionamiento a WeWork como uno de los mejores coworkings dentro del Perú. O sea, que si van a Perú en un momento y a Lima sobre todo, tienen que ir a C-Space porque ahí suceden todos los eventos clave. Perú Incuba, Asociación de Incubadoras del Perú. SuiceP, desde el año pasado viene mucha gente del Asia y de Suiza a querer hacer amigos en LATAM, no sé si pasa acá también en Chile. Entonces vinieron primero los coreanos con KOICA, ahora están los japoneses con JICA y están los suizos con SuiceP, programas que fomentan mucho el tema de emprendimiento e innovación. Y está Innovasuyu, una propuesta de ProInnovate, porque se dio cuenta que no era suficiente con el tema de emprendimiento. Entonces empezó a juntar a todos los actores de innovación de una región y empezó a sacar la dinamización de ecosistemas regionales. Y empezó a llamarle a toda esta comunidad Innovasuyu. Entonces se van a una región, postulan y agrupan a todos los actores de innovación y tratan de descubrir cuáles son las brechas que tienen y posteriormente implementar alguna especie de política pública que les ayude a atender justamente esas necesidades. Entonces, si se dan cuenta, tenemos muchas cosas, ¿saben? En Perú. Falta aprovecharlo mejor nada más. Ahora, ¿qué pasa con los corporativos? ¿Qué pasa con el sector privado? Que seguramente es lo que a ustedes más les interesa. Veamos. ¿Por qué innovar? Creo que todos siempre nos han dicho, hasta ahora, al igual como una ampolla, una curación dentro del COVID, es que tenemos que adaptarnos porque si no vamos a quedar relegados, ¿verdad? Pero ¿qué tan cierto es esta frase de, oye, las empresas no logran adaptarse al cambio, no sobrevivirán? ¿Quién la ha escuchado? Todo el mundo, ¿cierto? ¿Será verdad o no será verdad? Hay algunas empresas que siguen sobreviviendo, hay otras que ya no. Si bien es cierto, esto forma parte de todos los que promovemos innovación, porque, como yo siempre digo, lo más difícil de vender a una empresa es la innovación, porque está vendiendo algo intangible y que es una promesa en el futuro y que cruzan los dedos para que eso se cumpla, para que tengan más presupuesto después, ¿cierto? Entonces, es bien difícil. O incluso esto que está acá, ¿no? Que obviamente lo tengo que mencionar porque es parte de la charla, pero tenemos que hacer alianzas entre startups y corporates. ¿Quién cree? ¿Quién cree que se necesita más de estas alianzas? Levante la mano. ¿No? ¿Y los otros no? Está bien. En verdad, es que, como yo siempre digo, a ver, cuando nació el tema de innovación, dijimos, ok, ya no hagamos Gantz, ya no hagamos proyectos en cascada, todo sea agile. Y es falso, ¿verdad? No todos los proyectos se pueden hacer bajo ese esquema. Lo mismo ahora, cada proyecto que sale de innovación o de tecnología de una empresa le quieren llamar startup. Y no necesariamente tiene que ser así, ¿de acuerdo? Si te quieres parecer chévere, si quieres llamarle unicornio o lo que tú quieras, pero en verdad, chévere es bonito, bacán, etc. ¿Ok? Entonces, si quieres llamarlo así, está bien, pero finalmente tiene que haber resultados, ¿de acuerdo? Tiene que haber resultados. Entonces, más allá que hagas alianza con una startup que es un emprendimiento tecnológico de 4 chicos jóvenes que te están tratando de convencer que su tecnología funcione, que te va a ayudar justamente a resolver ese problema que tú tienes y justamente hacerte quedar bien dentro de la empresa porque revolucionaste o cambiaste de alguna manera un proceso o sacaste un nuevo producto, chévere, ¿de acuerdo? Pero se tiene que hacer con conciencia. Entonces, hablemos de más a menos. Este tema se llama innovación abierta, ¿no? Que es la colaboración entre 2 agentes o más dentro del ecosistema de innovación, que puede ser la empresa, puede ser el emprendimiento, puede ser el gobierno, puede ser la sociedad, etc. Dentro de justamente todo este mapa existe el corporate venturing, ¿no? Que de alguna manera empapa a que la empresa, la institución, el corporativo tiene que involucrarse dentro de estos temas. Y para eso existen todas estas estrategias que están aquí, ¿de acuerdo? Como invertir en startups o adquirirlas, trabajar en un proyecto en conjunto, ya sea de mejora de procesos, sacar un nuevo producto, por ejemplo, utilizar algunos canales que ya tienen de venta porque tienen grandes clientes y a partir de eso cobrar un fee, que también sucede muchísimo, o juntarse y crear un proyecto nuevo, por ejemplo. Entonces, hay muchas herramientas de cómo poderlo hacer. Entonces, empresas y startups
Uno, por un lado tenemos agilidad, tenemos mayor aprendizaje, tenemos más resiliencia, de alguna manera son más aventurados al riesgo y por otro lado la empresa necesita resultados mucho más rápidos, presupuestos cortos y mucha gente todavía muy involucrada en temas de tecnología que de repente sea un perfil que pueda escasear. Entonces, hambre y necesidad se juntan y esperemos que todo vaya bien. Ahora, de acuerdo a todas estas formas de cómo trabajar en conjunto, hay que tener en cuenta un tema importante. Uno es el tema de capital, otro es el tema del tiempo y otro también es la etapa de una startup, ¿de acuerdo? Entonces, a medida que justamente todo esto se va trabajando, podemos ir, de alguna manera, sumando actividades. Lo que normalmente sucede es que cuando una empresa todavía está empezando a hacer estos trabajos de innovación, rápidamente saquemos hackatones, ¿no? O sea, que tenemos eventos, concursos, veamos qué tal nos va, veamos qué tal la convocatoria, etc. Luego empiezan a aparecer ya los acuerdos más estratégicos. Por ejemplo, acá hay una empresa que me gusta muchísimo, que se llama Entel. Se la deben de conocer, ¿verdad? ¿Sí? Telecomunicaciones. Entonces, Entel, ¿cómo trabaja en Perú? Por ejemplo, ellos usan mucho el Venture Client, ¿sí? Gracias a que justamente tiene gran parte de todos los clientes del Perú, entre Claro y Movistar, es que tiene varios canales habilitados. Entonces, trabaja con las startups y diciéndoles, oye, nosotros te habilitamos nuestros canales, pero el 30%, que es el fee de las ventas que generes por estos canales, van a cuenta nuestra, a partir justamente de aperturarte todas estas nuevas fuentes de ingresos. Y adicionalmente tenemos un laboratorio tecnológico donde podemos ayudarte a afinar también tu tecnología, tu proyecto. Entonces, de esa manera trabajan en conjunto. Hay otros que, por ejemplo, no nos gusta mucho a los emprendedores, pero que forma parte también de las estrategias que tiene nuestro país, que viene justamente de una de las empresas que tiene gran parte de todos los canales de difusión de Perú, que se llama RPP Ventures. Lo que hacen ellos es, oye, nosotros no te vamos a dar dinero, te vamos a dar todos nuestros canales que están por todo el Perú, ya sea radio, televisión, etcétera, y a cambio de eso tú nos das una participación de tu empresa. Entonces también es otra forma justamente de hacer estos trabajos, por ejemplo. ¿De acuerdo? E incluso vienen también las adquisiciones o las inversiones. Quizás el grupo más grande que tenemos actualmente se llama Credit Corp, que es justamente el holding del BCP, quien creó Yape, como para que vayan haciendo por ahí una idea de todo lo que les vaya contando. Y ellos fundaron Créalo, que es una institución que actualmente les está ayudando a invertir y adquirir startups. ¿Listo? Incluso viene muchísimo también promoviendo justamente esta nueva estrategia y tiene un fondo de alrededor de $200 millones. Entonces, tiene para rato. Muy bien. Algunos datos para que los tengan en cuenta también. Estos provenientes de Guaira, de un reporte que hizo de Corporate Venturing el año pasado. ¿De acuerdo? Nos dice que hay como 3 o 4 sectores claves en los cuales se está invirtiendo o se están moviendo mucho estos temas de colaboración entre startups. Obviamente es la parte financiera, también la parte industrial, ¿sí? Y sobre todo la parte de energía o comunicaciones. También tenemos, por otro lado, cuáles han sido las herramientas que más se están utilizando. Y algo que también me sorprendió cuando lo vi es que la mayoría está invirtiendo. ¿De acuerdo? O sea, no solamente está haciendo colaboraciones, digamos, básicas, sino que ya están colocando dinero, que es como se habrán dado cuenta el 91% de justamente el análisis de todas las empresas con las que trabaja. Otro porcentaje es justamente el venture building, ¿no? Oye, juntémonos y creemos una startup desde cero. O te doy servicios a cambio de un porcentaje de tu startup también. Entonces, son 2 grandes herramientas que se están utilizando actualmente. Y no sé si luego les pasarán la PPT, pero prometo compartirla por si alguno quiere hacerlo o verlo. Y, oye, ¿qué es lo que de alguna manera te empuja a poder trabajar con startups? Y es justamente lo que hablamos al inicio, ¿no? ¿Qué creen? ¿Se ve ahí o no se ve ahí? Prepararse para el futuro, ¿de acuerdo? Entonces nadie quiere quedar relegado, ¿ok? Entonces, nuevamente, ¿por qué lo hacemos? Porque no queremos quedar relegados para el futuro. ¿De qué forma lo hacemos? Invirtiendo o trabajando de forma colaborativa para sacar proyectos nuevos. ¿Y por qué hago hincapié en eso y por qué me gusta? Porque normalmente cuando trabajas con startups los atraes para automatizar procesos. Pero pocos son los que se animan a sacar nuevos productos. Entonces, creo que ahí está el gran valor de trabajar con startups. No tanto contratarlos porque tienes la plataforma, porque finalmente, ¿qué es lo que sucede? Necesitas, no sé, crear un SaaS para tu empresa. Te juntas con startups y después dices, pucha, oye, pensé que esto era más complicado. Entonces, al final, no terminas trabajando con las startups, sino terminas contratando un programador para que te haga lo mismo. Entonces, finalmente, ese proyecto que tú veías desde el inicio como que, oye, qué chévere trabajar con startups, al final se cae por un montón de motivos. ¿De acuerdo? En cambio, si quieres crear un nuevo proyecto, creo que por ahí está el gran valor de trabajar con una startup. No tanto atraerlo como plataforma, porque hay muchas opciones para eso. ¿Sí? ¿Claro? Chévere. Y finalmente,
ya saben las industrias donde el cual se está moviendo actualmente mucho el tema: energía, manufactura y finanzas. ¿Qué es lo que pasa en Perú? Nosotros todavía estamos a modo de scouting, a modo de ser pilotos, entonces todavía estamos trabajando muy temerosamente este punto. Y estas son muchas de las empresas que trabajan con startups. Si hablamos de laboratorio de innovación, seguramente el grupo aumenta hasta 3 veces más, pero ellos son los que no solamente ven innovación, sino que también ven seguramente trabajo con estos emprendimientos tecnológicos. Acá está justamente 2 de los actores que les dije que son bastante claves: BCP y Credicor. Incluso BCP no solamente tiene su laboratorio de innovación, sino que ha creado 2 áreas nuevas, uno que es BCP Explore y otro que es Partnership BCP. Uno para trabajar justamente con fintechs que puedan atender a sus clientes y otro para hacer alianzas comerciales también con gran parte de su banca y grupo holding. Aprendizajes que son importantes remarcar aquí. No necesariamente tenemos que hacer todo, ¿sí? Hay algunas herramientas que son de mayor impacto y hay otras que no. Lo importante, como yo siempre digo, es que tiene que aprovecharse la infraestructura y el know-how que tiene el corporativo, ¿de acuerdo? No necesariamente tienes que trabajar todo, ¿listo? Por ejemplo, alguna vez yo pasé un proceso de selección con un corporativo y me preguntó: José, ¿tú qué tipo de startup sacarías en esta empresa? O sea, quería que yo le dé la solución. O sea, sin conocer con qué cuenta, con qué presupuesto, con qué personal, con qué herramientas, con qué canales, con qué tipo de clientes. Como piensan que alguien de que ve innovación tiene que llegar con la idea así ganadora de que, oye, esto te va a hacer llegar un montón de dinero, etc. Entonces, nuevamente hay que mirar primero internamente para ver cuál es la estrategia que más se ajusta. ¿Listo? Veo varias cabecitas viéndose así como que diciendo: a mí me pasó, a mí me pasó. Entonces, eso sucede muchas veces. Y es por eso que en Europa se está revisando justamente estos modelos, ¿ah? O sea, no es algo que normalmente suceda en emprendimiento o en LATAM. Todavía no sabemos cómo trabajar con startups, ni incluso, como les digo, cuál va a ser la definición exacta de a qué le vamos a llamar startup. Entonces es algo que seguimos explorando y no se sientan como que menos por si todavía las cosas no resultan, porque en verdad todavía no se ha logrado un modelo claro en este enfoque. A pesar de que, como les digo, yo ya llevo 10 años en esto, el Perú ya lleva 30 años, la primera incubadora del Perú se creó hace 30 años, este año lo está cumpliendo. Entonces es algo que todavía venimos aprendiendo. Entonces, nuevamente, lo importante acá es encontrar tu journey, el journey corporativo que para ti pueda llegar a funcionar y la manera colaborativa que tú creas que también la startup pueda llegar a integrarse. ¿De acuerdo? Acá hay un piloto. Ah, quieren foto todavía. Está bien, me gusta. ¿Ya estamos? ¿Ahora sí? Chévere. Un caso ejemplar de Perú: BCP trabajando con la startup Videsk. ¿Conocen a Videsk o no? No. Ya, tarea, eso sí. Es una startup chilena con una empresa peruana trabajando en colaboración. Normalmente, este banco tiene en su página web una atención al público porque las MIPES en algún momento tuvieron que apalancarse a la facturación electrónica, ¿de acuerdo? Que me imagino por aquí también ha pasado muchísimo. Entonces, obviamente, entraron a la página web, encontraron mucha información y, como todo emprendedor MIPYME, no necesita una página web, sino necesita una persona que le cuente, ¿no?, las cosas, que le aclare varias dudas. Entonces, esto no se podía hacer solamente con un landing page o tener un chatbot ahí de texto con preguntas predeterminadas y que luego de varias respuestas igual ya hechas te pudiesen contactar o dar el número de algún asesor para que luego te pudiese llamar. Entonces, para este proceso, que era muy largo, tedioso y se perdía la oportunidad de contar con leads que ya se podrían convertir en dineros o ingresos, se contrató a Videsk, que es justamente esta atención al público que iba alojada dentro de la página web y que funcionaba con una videollamada, ¿de acuerdo? Entonces, automáticamente podías estar conectado con un asesor por videollamada en pocos segundos y justamente poder cubrir todas las necesidades o dudas que tú tenías. Eso hizo, obviamente, que hubiese un cambio en el proceso, en donde Videsk ya interactuaba justamente entre toda la información del banco y el cliente final. Esto ayudó justamente a que todos los leads se pudiesen convertir de forma más rápida, la atención también bajase a menor tiempo y justamente todo el flujo pudiese trabajarse de una manera mucho más adecuada. Entonces, se implementó factura negociable, llamar ahora o agendar para que te puedan llamar. Entonces, gracias a esa colaboración también se pudo trabajar muchísimo esta parte entre el Corporate Venturing, uno de los bancos, como les digo, más grandes del Perú, como una startup chilena, que además cabe resaltar que, en verdad, versus toda la competencia, algo que les tengo que resaltar mucho a Chile, que seguramente más adelante lo vamos a conversar también en un panel, es la agilidad que puedan tener, ¿sí? O sea, los pocos de alguna manera, tiempos que ustedes necesitan como para poder implementar una funcionalidad o un trabajo colaborativo, en verdad es algo que se destaca muchísimo desde Perú.
Porque en Perú hay todavía muchas promesas, pero todavía no ha habido mucho proyecto concretado. Y muchas veces se alargan los tiempos, muchas veces no es la tecnología que uno espera y eso hace poco difícil que a pesar de que haya tantos corporativos, tanto sector público, tanto sector privado, tantos inversionistas, se pueda llegar a trabajar con una startup peruana. ¿Sí? De hecho, normalmente un inversionista, si tiene que invertir en 20 startups, 2 son peruanas y el resto es de afuera. ¿De acuerdo? Porque son inversionistas también inteligentes. No es que solamente quieran apoyar al Perú solamente donando dinero, sino que también buscan retorno. ¿De acuerdo? Entonces es algo que seguramente ustedes todavía nos vienen sacando de alguna manera ventaja. Obviamente también tenía que ser el cherry respectivo para invitarlos a Perú, por si quieren venir. Ya saben que hay buena comida. Ya saben que me tienen a mí también por ahí, que seguramente los puedo conectar con todo el ecosistema. Recién ha pasado este evento, hace 2 semanas, el 26 de mayo, que es un evento que yo lo organizo, se llama Es Perón Innovador, que yo lo etiqueto como los Oscar del ecosistema startup del Perú. Nosotros premiamos en 17 categorías a startups, emprendedores y actores público-privados que han destacado durante el año pasado. Shift Day. Shift es una organización que integra a todas las empresas que generan innovación y colaboración con emprendimientos. Y hace un evento al año. El 15 de julio se va a organizar el Shift Day, donde se va a contar con todos los casos de las empresas que han colaborado con justamente startups. Entonces, si alguno está por ahí cerca de viajar, avísenme y seguramente les puedo conseguir entradas y otras cosas más. Fleet, un evento que no se organiza en Lima, porque el resto sí, se organiza en Arequipa, que es conocido como la cuna de programadores de Perú. Hay mucha gente de Apple y Microsoft que solo viene al Perú a contratar gente programadora de Arequipa, porque en verdad ahí salen muchos talentos. O sea, si ustedes están haciendo un emprendimiento y necesitan ese expertise, seguramente por ahí les puedo recomendar. Entonces, un evento de innovación y tecnología que dura 3 días y, como les digo, como viene mucha gente que trabaja en esas empresas grandes, vienen muchas también expertos de Silicon Valley a entregar justamente charlas, paneles, conversatorios. El Perú Venture Capital Conference, el foro más grande de inversión en nuestro país. Este año se va a organizar el 2 de octubre. ¿Sí? Y finalmente, así como existe Chile Tech Week o Santiago Tech Week en su momento, este año lanzamos Perú Tech Week, que hasta hace 2 años se llamó Lima Tech Week. La primera semana de octubre, desde el 29 de septiembre al 5 de octubre. Yo soy parte de los organizadores también. Les prometo que en el cóctel de bienvenida va a haber ají de gallina, lomo saltado, porque de verdad ya estoy cansado de ver los sanguchitos de siempre. Ya sé que quiero que sanguchitos, triples, etcétera, pero si vas a Perú creo que podemos venderte más que sanguchitos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, creo que hay un espacio de preguntas. Si no, me dicen que ya estamos con el tiempo. Ha sido un gusto acompañarlos el día de hoy. Espero conversar con ustedes y más rato hablamos en el panel también. Gracias.